Buenos días, tardes o noches estimado público, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo una historia de Boku no Hero por One Punch Man, nombrada Taco and the One, del usuario de Wattpad Gaudo48. Si quieren leer la historia estará en la descripción. Sin más que agregar, comencemos con la historia. Amor que dormía, tu oscuro recuerdo, tristeza batida, donde te puedo encontrar surge la noche, la luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre. Capítulo 3. Ciudad Z. Un sitio famoso por su peligrosidad, hogar de caijines de pesadilla, que tal cual como un animal salvaje, habían reclamado dicha ciudad como suya, desde hace un tiempo que la gente había abandonado buena parte del sitio, puesto que se había convertido en un sitio extremadamente peligroso y poco seguro para vivir, inclusive era evitado por los mismos animales, prefiriendo evitar dicha zona pese a la baja presencia humana. Todo esto le había dado el nombre merecido de ciudad fantasma, pues ni un alma podía ser vista alrededor de aquel páramo solitario. Bueno, casi ninguna. Dentro de un edificio de apartamentos casi abandonado, Izuku y su maestro Saitama pasaban el rato. Al estudiante se le veía bastante atento a cierto informe en la televisión, dado por parte de algunos reporteros respecto a una plaga de mosquitos que azotaba el país. Mientras que por parte de Saitama, este regaba bastante tranquilo sus plantas. Tal vez de más. Como era de imaginarse, el héroe Saitama, como buen pobretón, no se permitía el lujo de pagar televisión por cable, por lo que su acceso se veía limitado a tan solo 10 canales. Uno de los mismos y que más solía frecuentar era el canal de noticias, principalmente, en búsqueda de una amenaza que requiriera su fuerza. Justo ahora, Izuku observaba intrigado la noticia en cuestión. Presentador, ¿cuál podrá ser la causa de la plaga de mosquitos que está azotando Japón? Preguntemos al señor Moscafetis, experto en mosquitos que ha escrito varios libros al respecto. Señaló el presentador, a lo que en pantalla se vio el rostro del mencionado experto, quien se mostraba algo nervioso. Sr. Moscafetis, gracias por invitarme. Iré al grano, estos mosquitos pertenecen a una nueva especie recién descubierta, sinceramente no sé nada de ellos. Sus palabras parecieron molestar al presentador, quien alzó la voz en protesta por su falta de información. Presentador, vamos. Tiene que ser una broma. ¿De qué sirves entonces? Percatándose de su error, el presentador se aclaró la garganta algo apenado y volvió a hablar con toda calma, fingiendo que nada había ocurrido. Presentador, Digo, qué interesante. Seguido de eso, en la pantalla se mostraron las ciudades en donde la plaga sería más afectada. Esto a Izuku le llamó la atención, pues Ciudad Z estaba en el mapa marcado por el presentador. Izuku, Sensei, Ciudad Z está en el mapa. Su maestro, que seguía regando su cactus, solo escuchó y suspiró algo irritado. Saitama, demonios. ¿Ahora tenemos que lidiar con los mosquitos? La respuesta de su maestro provocó gracia a su joven aprendiz, pues le resultaba curioso y divertido cómo alguien tan fuerte se preocupaba genuinamente por unos cuantos mosquitos, así que para aliviar el estrés decidió darle un comentario sarcástico. Izuku, ojalá fueran mosquitos gigantes, sería mucho más interesante, ¿no lo cree? Dijo sonriente el peliverde. Sin embargo, a su maestro no le hizo ni pizca de gracia el comentario. Prueba de ello fue el ligero escalofrío que recorrió su espalda al pensar en dicho escenario. Pues a Saitama le daba cierta fobia a los insectos en masas. Saitama, no incites, Izuku. Descaradamente volvió a reírse, le gustaba pasar el rato con su maestro. Ese día habían cancelado sus clases debido a la plaga de mosquitos, por lo que podía pasar el rato en la casa de Saitama, aun cuando no entrenaban. A Izuku le gustaba mucho la compañía de su sensei, y poco a poco Saitama también iba disfrutando de la compañía del joven peliverde, quien a veces, gracias a su carisma y buen humor, hacían que los días de Saitama fueran un poco más animados. A su vez, Izuku le ayudaba en sus labores del hogar, ya que en realidad le gustaba hacerlo. A menudo, discípulo y maestro patrullaban por la parte abandonada de Ciudad Z, la cual al estar prácticamente vacía les daba un buen lugar para entrenar y luchar. Izuku realizaba sus prácticas, haciendo sus ejercicios, limpiando la playa Dagoba, cazando caijines y de vez en cuando realizaba pequeños enfrentamientos con su sensei, en los cuales Saitama se contenía al máximo para no lastimar a su discípulo. Estos enfrentamientos los realizaban más que nada para que Izuku se acostumbrara a pelear con enemigos humanos, pues hasta ahora todos sus combates eran contra caijines, los cuales solían utilizar solo su fuerza y tamaño, mientras que los humanos solían usar más estrategia, táctica y planificación para luchar. La idea en cuestión era buena, pero la destreza de Saitama para el combate quizás no era la más óptima,
pues en lugar de una táctica elaborada, Saitama podía simplemente dar un golpe para dejar rendido cualquier amenaza, cuestión que quedaba en claro al observar el estado de su discípulo tras los enfrentamientos, pues el joven resultaba hecho polvo en cada uno de sus combates. La vida del chico se iba acomodando poco a poco, ya que al haberle confesado a su madre que practicaba para hacerse más fuerte y cumplir su sueño de ser héroe, se había quitado un peso de encima. Si bien en un principio Inku aún no confiaba del todo en Saitama, poco a poco le fue tomando más confianza al calvo con capa, aunque tras enterarse que éste llevaba a su hijo a entrenar a la ciudad Z estuvo a punto de prohibirle a Izuku ir a entrenar, pero tras atestiguar la fuerza de Saitama decidió confiar en él. Izuku también había solucionado, o al menos temporalmente su problema con su más grande abusador, pues tras una breve conversación con Kazuki Bakugo, ambos decidieron no entrometerse con el otro y encontrarse en el examen de UA para probar quién era mejor, promesa que Izuku sabía que Bakugo cumpliría, pues Kazuki podía ser un matón de primer nivel, pero tenía cierto grado de honor, por lo que confiaba en que éste cumpliera su trato. Pensar en el pelicenizo le hizo percatarse de un cierto detalle, ahora que lo recordaba. Bakugo no le preguntó nada respecto a su recién adquirida fuerza. Era cuanto menos inusual, de cualquier manera, estaba completamente seguro de que Bakugo no le hubiese creído si le contaba al respecto. Y hablando del examen de UA, este estaba a tan solo 6 meses de distancia, y Izuku estaba muy al tanto de esto, por lo que entrenaba con fervor para poder aprobar dicho examen y dar un paso más en su camino de ser héroe. Presentador, interrumpimos la transmisión para traerles esta noticia. El repentino aviso del presentador sacó al chico de su trance, pues se estaba distrayendo en sus pensamientos, por lo que intrigado, prestó atención a la televisión. Presentador, un gigantesco enjambre de mosquitos se ha visto en Ciudad Z. Además, restos momificados de animales han sido encontrados en los bosques cercanos. El asombro y horror se hizo presente en su mirada al contemplar la escena, pues la imagen en pantalla era espeluznante, ya que en esta lucían múltiples cadáveres de animales muertos, todos ellos secos, pues pareciera que toda la sangre de sus cuerpos hubiese sido extraída de alguna forma, era mórbido y aterrador. Presentador, si llega a toparse con un enjambre de mosquitos, es altamente recomendable que salga de ahí. La noticia le había dejado sumamente inquieto, definitivamente iba a tener pesadillas. Izuku, Sensei. Trató de llamar la atención de su maestro para expresarle sus inquietudes y conocer su opinión sobre el tema, sin embargo, Saitama parecía más enfocado en otra tarea. Izuku, Sensei, ¿qué hace? Las palabras del discípulo no llegaron a ser escuchadas por su maestro, sencillamente no le eran relevantes, pues toda la concentración del calvo se enfocó en la susodicha tarea de eliminar una amenaza de nivel indescriptible, cuyos poderes rozaban en lo absurdo, quizás el ser más poderoso contra el que Saitama alguna vez hubiese luchado antes, y era. Saitama, ven aquí maldito mosco. Izuku. Ciudad Z, zona habitada. Mientras la atención del héroe calvo y su discípulo se concentraba en perseguir a un mosquito, en la zona habitada de Ciudad Z se lanzaba un aviso de evacuación dirigido a todos los residentes, pues una amenaza seria se encontraba rondando tal ciudad. Alarmas, este es un aviso de evacuación de emergencia. Nivel de amenaza estimada, demonio. Los residentes no deben salir bajo ninguna circunstancia, manténganse refugiados. Repito, los residentes de Ciudad Z no deben salir bajo ninguna circunstancia. A la par de esto, desde cierto edificio, un joven de pelo rubio miraba cómo el anormal enjambre de las diminutas criaturas avanzaba por la ciudad, analizándolo todo con una mirada fría. Detectando objetivo. En otra zona de la ciudad, un vil ladrón se encontraba saqueando las tiendas a su alrededor, puesto que la gente había evacuado no había nadie que lo detuviera de realizar sus fechorías. ¿Ladrón? Ja. Gracias a este aviso todas están vacías. Como si alguien fuera a morir por una picadura de mosquito. Dengue, ¿qué? ¿Estás retándome? El ladrón ya había juntado una gran cantidad de objetos de valor y dinero en un gran saco, al que miraba avariciosamente. Ladrón, ¿y qué si pierdo un poco de sangre si puedo quedarme con todo esto? Al decir eso, una fuerte corriente de viento tiró su sombrero, dándole un sobresalto. Ladrón, ¿eso fue el viento? Pobre idiota, pues no haber evacuado sería el último error que cometería en su triste vida. Una avalancha de pequeños mosquitos silbantes lo cubrió por completo de pies a cabeza, girando en torno a él como un ruidoso espiral de la muerte. Ladrón, ¿qué es esto? El ladrón trató inútilmente de escapar del enjambre, demasiado tarde, las diminutas y letales criaturas se habían enganchado a su piel, empezando a devorarlo por completo, chupándole toda la sangre del cuerpo con sus pequeñas probóscides. Ladrón, El hombre no pudo hacer más que gritar en agonía mientras los diminutos seres se hinchaban más y más con la roja y fresca sangre que extraían sin reparo o atención a sus lamentos.
Cuando los aullidos de dolor cesaron, los mosquitos dejaron el cuerpo sin vida del ladrón en el suelo. Este estaba completamente seco, negro y arrugado como un putrefacto cadáver. Tras devorar toda la sangre de su presa, los mosquitos se juntaron en enjambre alrededor de su líder, quien se relamía los labios disfrutando del dulce manjar que era la sangre humana. Mosquito Girl, oh. Oh. Una vez sus pequeños esclavos le hubieron dado toda la sangre recolectada, ésta gimió inconforme por la cantidad suministrada, indicándoles a sus sirvientes que deseaba más para consumir. Mosquito Girl, vamos, esa no es sangre suficiente para satisfacerme. Ahora, vayan por más para mí. Antes de que los mosquitos pudieran acatar su orden, una ráfaga de fuego calcinó a un gran número de ellos. Mosquito Girl abrió los ojos con sorpresa, intentando identificar al responsable del repentino ataque. Objetivo detectado. Parado en medio de la calle a unos metros de ella se encontraba el responsable, quien parecía ser un cyborg de aspecto joven, no parecía tener más de 20 años. Este tenía el cabello rubio y el cuerpo completamente mecánico, lo que acompañado de su seria mirada le daba una apariencia letal y fría. Ya veo, haces que los mosquitos chupen sangre y luego la tomas toda para ti. Debes estar controlando a cada uno con una especie de señal telepática, eso explicaría su extraño comportamiento. Se miraron mutuamente, tratando de analizar el curso de acciones, mientras que el cyborg le miraba aparentemente indiferente, la mujer mosquito se encontraba confundida. Seguramente si me deshago de ti, la líder, el enjambre debería disiparse. La mirada consternada de la Kaijin fue reemplazada rápidamente por una de burla, sintiéndose algo aliviada al contemplar que era tan solo un humano, confiándose de inmediato, para proceder a dar órdenes a su séquito. Mosquito Girl, nuestro siguiente plato está aquí. Vacíenlo por completo. El enjambre obedientemente se lanzó hacia el cyborg, arremolinándose en torno a él, este ni siquiera se inmutó, pues al ser su cuerpo completamente mecánico no tenía sangre que pudieran extraerle. Incinerar. Otro torrente de feroces llamas emergieron de los repulsores que el cyborg portaba en sus mecánicas manos, las abrasadoras llamas quemaron por completo a los mosquitos, dejando perpleja a Mosquito Girl. El cyborg miró a la Kaijin de forma retadora y le apuntó con su repulsor a un humeante. Voy a eliminarte. Quédate donde estás. Aún con lo visto frente a ella, Mosquito Girl empezó a reír. Mosquito Girl, ¿de verdad piensas que puedes eliminarme? Pues ven e inténtalo. Ciudad Z, zona inhabitada, departamento de Saitama. Saitama, te tengo. Decía el calvo héroe con una mirada fulminante, varias venas se habían marcado en su rostro debido a la furia que le inundaba. ¿Izuku, lo tiene? Su discípulo compartía la misma emoción, pues desde hace varios minutos que el mosquito huía de sus manos sin conseguir eliminarlo. Antes de que Saitama pudiera responder a su estudiante, de sus manos escapó el mosquito aún silbando como si nada hubiese pasado. Izuku/diagonal Saitama, pensamiento, maldito mosquito. Ciudad Z, zona habitada. Por otro lado, en la ciudad un intenso combate se había dado por iniciado, Mosquito Girl versus el cyborg solitario. Ambos contrincantes intercambiaban golpes frenéticamente, mientras que Mosquito Girl reía cual desquiciada, el cyborg permanecía tan estoico como cuando inició el combate. Tomando impulso desde un edificio, los dos oponentes chocaron puño y pinza con una gran potencia. Mosquito Girl empleó su otra pinza para golpear al cyborg, quien antes de tocar el suelo se impulsó con sus repulsores, maniobrando y aterrizando con estilo. Incinerar. El rayo de fuego avanzó con velocidad hacia su objetivo, pero este mismo empezó a volar rápidamente, esquivando con destreza las llamas, girando en torno a ellas mientras descendía a toda velocidad. El cyborg se vio sorprendido cuando la Kaijin esquivó tan ágilmente sus ataques, usando su probóscide para empalar su brazo mecánico, el cual se vio arrancado por la fuerza de la carga. Mosquito Girl rió triunfante con el brazo del cyborg aún colgando desconectado de su dueño. Mosquito Girl, la siguiente será tu pierna. Pero su sonrisa duró poco, al percatarse de un dolor fantasmal en sus. Mosquito Girl, mis piernas, ¿qué pasó con mis piernas? Volteó nuevamente a ver al cyborg, quien sostenía ambas piernas del Kaijin con su brazo restante. Había sido seriamente herida y despojada de una parte importante de su cuerpo, quedarse y continuar luchando podría llevarle a la muerte, por lo que entonces decidió mejor escapar, sin embargo, el cyborg no se lo iba a permitir. Es inútil, de mí no puedes escapar. Con su otro repulsor, el cyborg rubio disparó una bola de fuego. Mosquito Girl rápidamente llamó a más mosquitos, quienes recibieron el ataque por ella y se vieron calcinados en el acto de defender a su líder. La mujer mosquito se elevó por lo alto de los edificios para ganar tiempo, pues las cosas no estaban yendo bien para ella. Mosquito Girl, ¿quién carajos es ese sujeto? Si no pienso algo rápido va a matarme.
La mujer Kaijin vio entonces las montañas y pensó en una idea, se relamió los labios de solo pensarlo. Mosquito Goro, la gente del pueblo puede esconderse, pero hay muchos animales con los que puedo alimentarme. El enjambre de mosquitos acudió al llamado de su líder, cargando una gran cantidad de sangre. Mosquito Goro, eso es, vengan mis pequeños, denme todos los deliciosos jugos que llevan. El enjambre se arremolinó en gran cantidad alrededor de Mosquito Goro. El cyborg veía esto preocupado, pues definitivamente no era una buena señal. Pensamientos son demasiados. Si estuvo reuniendo sangre de toda la ciudad y sus alrededores, tal vez no solo sea una fuente de alimento para ella, debo terminar esto tan pronto como pueda. Ya se disponía a disparar su rayo incinerador con todo su poder, cuando alguien repentinamente interrumpió su pensamiento. Saitama, regresa aquí maldito, tú y yo no hemos terminado pequeño bastardo. Un hombre calvo de apariencia extraña perseguía a un pequeño mosquito con un insecticida en mano, se veía bastante molesto, poniendo todo su empeño en exterminar al maldito. Pensamiento, ¿quién es este idiota? El hombre dejó de correr, pues aparentemente, el insecticida había caído en su boca. Saitama, AUGH. Está en mi boca, ¡guaj!, asqueroso mosqui. Se había encontrado tan concentrado en su persecución que no se había percatado de lo que sucedía en la ciudad, por lo que cuando levantó la mirada, se encontró con algo sumamente desagradable. Saitama, ¿qué es ese remolino? ¿Esos son mosquitos? La fobia de Saitama por los enjambres de pequeñas criaturas le hizo colocar una expresión de desagrado y un ligero pavor. Oye, tú. Oyendo el llamado, Saitama volteó a ver a un peculiar joven, del cual ni siquiera se había percatado que estaba ahí. Evacúa, el enjambre es consciente, si te detecta te atacará. Al oír eso Saitama sintió pánico de tan solo imaginar la escena, definitivamente no era algo que le apeteciera. Saitama, eso no es bueno. Mejor debería irme. Mosquito Goro, ja. Una ola monstruosa de mosquitos se lanzó sobre los presentes, era tan grande que inundó gran parte del distrito, las pesadillas de Saitama se hacían realidad en ese mismo instante. Con Izuku. El peli verde corría por las desoladas calles de Ciudad Z, hace un rato que había perdido de vista a su maestro, pues este en su afán de matar al mosquito había salido corriendo sin esperar a su discípulo. Izuku, sensei, ¿dónde está? Gritó el peliverde mientras corría en completa soledad, el silencio instaurado era algo escalofriante, casi como una ciudad fantasma, eso era algo que le intrigaba, pues no veía a nadie por los alrededores, de por sí Ciudad Z era un lugar solitario. Como Izuku y Saitama se encontraban en la zona deshabitada de la ciudad, ninguno de los dos sabía del aviso de evacuación. No era la primera vez que Saitama dejaba solo a Izuku, pues ya en ciertas ocasiones el calvo dejaba solo a su estudiante sin avisarle o consultarle, por lo que este solo suspiró resignado a buscar a su maestro en la deshabitada ciudad. ¡Boom! Repentinamente, una gran explosión retumbó en los cielos, seguido de una enorme ola de fuego que se aproximaron a Izuku, quien alarmado echó a correr al lado contrario para no ser calcinado por las llamas. Izuku, gritó el peli verde mientras huía del gran torrente de fuego, el cual finalmente generó otra explosión que mandó a volar a nuestro protagonista. Izuku rodó por la calle y finalmente se detuvo al chocar contra un edificio. Izuku, ouch. Se levantó un tanto adolorido, contempló anonadado el enorme camino de destrucción que el fuego había provocado, era algo devastador. Atónito, decidió encontrar el origen de la explosión, pero entonces se detuvo a pensar, ¿sería seguro acaso? Algo de todo eso le decía que muy probablemente Saitama tenía que ver, pues incluso estaba la probabilidad de que el sensei se hubiese encontrado con un oponente y esa explosión fuera resultado de dicho enfrentamiento. Con eso en mente, Izuku corrió rápidamente a lo largo de las calles calcinadas, en donde finalmente encontró a su sensei, aunque no de la forma que esperaba. Izuku, está desnudo. Tan pronto como lo vio cubrió sus ojos en pánico. Saitama, al darse cuenta de la presencia de su discípulo volteó a verlo. Saitama, hola Izuku, ¿dónde estabas? Esa pregunta era algo indignante para Izuku, pues él estuvo media hora buscándolo por toda la ciudad. Izuku, eso debería preguntarlo yo. No puede irse y dejarme solo así como así. ¿Y por qué está desnudo? Fue entonces que se percató de su desnudez, aunque no le importó mucho en realidad, se sentía fresco el contacto de su piel con el viento, quizás debería hacerlo más seguido. Saitama, es una larga historia. Genos, el cual era el nombre del cyborg, estaba extrañado, pues de un momento a otro había aparecido ese sujeto calvo, el cual aparentemente había sobrevivido a su rayo incinerador a máxima potencia, solo quedando desnudo producto de que la ropa se había quemado. Genos, ¿quiénes son ustedes?
Antes de que Saitama o Izuku pudieran responder, una risa malvada se escuchó detrás de ellos. Al voltear tras de sí, Genos se dio cuenta de que Mosquito Goro también había sobrevivido, y no solo eso, pues ahora tenía una apariencia distinta. Mosquito Goro, pero qué idiotas. Ya no necesito a mis pequeños ayudantes. Vean esto. Empleando sus garras, la mujer mosquito lanzó un zarpazo que destruyó un edificio en pedazos. Izuku, al igual que Genos, se vio impresionado por la demostración dada por la Kaijin, apenas sí podía entender lo que sucedía ahora, puesto que se había perdido casi toda la pelea. Más una cosa le parecía clara con respecto a lo que presenciaba: esa Kaijin era peligrosa. Mosquito Goro, solo miren lo fuerte que me he hecho. La mujer mosquito sonrió complacida de su recién obtenida fuerza. Era hora de vengarse del cyborg rubio que la había humillado anteriormente. Con mucha más velocidad que antes, Mosquito Goro se colocó detrás de Genos y con sus garras atravesó el abdomen del cyborg. De no haber sido por su cuerpo mecánico, ese ataque lo hubiera matado. Genos, GHRR. Intentó contraatacar con un golpe cargado de su poder, pero la mosquito fue más rápido y de un golpe lo mandó a volar. Desde el cielo, Mosquito Goro batió sus alas y de un movimiento zigzagueante dio una gran cantidad de golpes al cyborg. Mosquito Goro, ¿qué pasa? ¿Tus golpes de macho no pueden matar un mosquito? La Kaijin se rió a carcajadas del impotente cyborg, quien había perdido los dos brazos y tenía el cuerpo lleno de cortes que hubiesen matado a cualquier humano común. Izuku miraba aterrorizado la escena. El chico cyborg no podía defenderse ya de ningún ataque, sus armas habían quedado inutilizadas de un momento a otro, debido al incremento en el poder de la Kaijin. La disparidad de sus fuerzas se acrecentó, no tenía ninguna oportunidad de ganar. Mosquito Goro, qué debilucho. Solo había una cosa en el mundo que disfrutaba más que el sabor de la dulce y fresca sangre, este era, por supuesto, el sabor de la desesperación. Se deleitó y burló a cada momento de la desgracia del cyborg mientras éste caía desde las alturas. Su retribución aún no finalizaba, pues venía la mejor parte del espectáculo. Genos, pensamiento ahora lo entiendo. Entre más sangre logre consumir, más fuerte se hace. Mosquito Goro posaba desde el cielo, viendo burlesca como el cyborg rubio caía más y más próximo al suelo. Mosquito Gir, creo que ahora iré por tu cabeza. Genos ya no podía hacer nada, estaba desprovisto de sus repulsores y su cuerpo ya no podría ponerse en pie. Genos, pensamiento baje la guardia, no tengo oportunidad de ganarle, ahora. Lo único que me queda es autodestruirme. Una luz azul incandescente empezó a emanar desde su pecho, acrecentando su fulgor a cada instante. Era su reactor, el cual estaba a punto de detonar como último intento de matar a Mosquito Goro, acabando también con su propia vida. Genos, pensamiento perdóneme, doctor. A menos de un segundo de realizar su acción, el cyborg notó entonces como un chico de particular cabello verde se acercaba corriendo hasta él. Genos, pensamiento ¿qué está? Por instinto, Genos desactivó momentáneamente su secuencia de autodestrucción, pues si detonaba en ese instante seguramente lo mataría. Genos, niño, aléjate de aquí. Su advertencia cayó en oídos sordos. Con gracia, Izuku le atrapó antes de caer al suelo, dando una vuelta en su rumbo y comenzando su huida con el cyborg en brazos. Para su cuerpo entrenado, tal peso no representaba ningún problema. Mosquito Goro, ¿pero qué tenemos aquí? La mujer Kaijin había ignorado hasta dicho momento la presencia de Izuku y Saitama, pero al notarle se olvidó momentáneamente del chico cyborg, pues ahora encontraba a alguien del cual sí que podría alimentarse. Mosquito Goro, ¿quieres jugar al héroe? Muy bien, entonces muere como tal, ja 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 ja. Sus alas batieron con fuerza, aproximándose a toda velocidad hacia su nueva presa, con la disposición de empalarlo junto con el cyborg. Genos, niño, suéltame, viene por ti. Dijo en un intento desesperado de detenerlo, pues no quería que éste fuera asesinado. Izuku, no te soltaré, no puedo dejar que alguien en peligro muera sin que intente hacer algo para salvarlo. Aún con ello, Genos intentó sin freno que el chico lo soltara, mas sus funciones se hallaban tan dañadas que dicha tarea se vio imposible. Genos, te matara. Se encontraba convencido, su mente lógica le indicaba a todas luces que el chico del cual se veía sostenido no tenía la más mínima oportunidad de escapar, ni mucho menos salvarlo. Podría ser un gesto noble, pero a sus ojos solo era estúpido. Con todo en contra, había algo que su mente aviónica no podía encontrar respuesta. ¿Por qué el chico sonreía? Izuku, no lo hará. Su sonrisa se amplió, desconcertando aún más al cyborg. Hasta que Mosquito Goro voló a toda velocidad por su nuevo objetivo, estaba a tan solo 2 metros de alcanzarlo cuando ¡pam! De un manotazo, Saitama destruyó a la Kaijin, tiñendo los edificios de rojo carmesí. Genos, El discípulo suspiró más tranquilo y detuvo su carrera.
Izuku, menos mal. Su maestro se mostró más tranquilo, dicha batalla había valido la pena, pues todo su estrés finalmente se había disipado, permitiéndose sonreír por primera vez en horas. Saitama, bichos, sí que apestan. Había en él una extraña satisfacción tras haber acabado con el monstruo, quizás, en cierta manera se había desahogado por fin. Izuku, eso estuvo muy cerca, un segundo más y no la contamos. Discípulo y maestro rieron en conjunto. Para Izuku, este era quizás el Kaijin más poderoso con el cual se hubiese encontrado desde que comenzó su entrenamiento, tal vez no había peleado con él, pero se sentía extrañamente satisfecho, después de todo, había salvado a alguien en el proceso. Genos, usted. Ambos pararon de reír y miraron al cyborg. Genos, por favor, dígame su nombre. Saitama se tomó un momento para mirar al cyborg, quien le señalaba con la mirada. Saitama, es Saitama. El estado de Genos era deplorable, más poco o nada podía importarle ahora, toda su atención se encontraba situada sobre el calvo. Genos, quisiera ser su discípulo. Izuku/Saitama, La mirada presente en su único ojo intacto podía indicar con fervor que en efecto, Genos no estaba bromeando con su petición. Izuku, pensamiento se siente como un déjà vu. Al día siguiente. En la zona destruida de Ciudad Z, Genos se paró frente a la puerta de un pequeño departamento, tomó aire y habló. Genos, sensei, señor. La puerta del departamento se abrió lentamente, un rostro familiar fue el que el cyborg encontró al abrirse por completo la puerta, era aquel chico del otro día. Izuku, eres tú. El cyborg lo escaneó de pies a cabeza, recordó que aquel chico se encontraba junto a Saitama, también como éste había evitado de alguna manera que Genos se autodestruyera. Genos, hola, ¿está el sensei en casa? Ante su pregunta, Izuku abrió más la puerta, mostrando así que en la sala se encontraba la persona que éste buscaba. Desde la sala, Saitama vio a quien tenía por visita, pero al contrario de su discípulo, no se le veía muy emocionado al respecto. Saitama, ¿de verdad viniste? Recordando que aún no les decía su nombre, Genos procedió a presentarse formalmente. Genos, soy Genos, sensei señor. Genos/Quirk, incineración, el Quirk de Genos le permite generar grandes y potentes rayos de fuego, a la par que le permite volar en altas velocidades y generar explosiones devastadoras. Saitama la miró algo molesto, pues no le gustaba que le dijeran señor, lo hacía sentir viejo. Saitama, ¿podrías dejar de llamarme señor? Genos, sí, sensei. Genos pasó a la sala y se sentó frente a Saitama. Izuku les trajo té y sonriente también se sentó con ellos, mas él era el único sonriente, pues Genos permanecía serio y Saitama poseía una expresión de molestia. Saitama, escucha Genos, no estoy buscando más discípulo, ya tengo suficiente con Izuku. De cierta forma sintió que se lo estaban recriminando. Izuku, sensei, no sea grosero. Algo llamó la atención de Saitama, pues ahora que lo veía mejor, lucía mucho más completo que el día anterior. Saitama, oye, ¿te repararon? Genos asintió. Genos, mi cuerpo es mecánico, así que mis partes se reemplazan. Saitama, sí que eres tan raro. Tenía muchas cosas que preguntar, pero ya que se tocaba el tema se decidió por preguntarle por un tema en particular que a él mismo le intrigaba sobre su nuevo maestro. Genos, ¿qué clase de partes ha instalado en su cuerpo, sensei? Saitama, ninguna. Ante la mención, Genos procedió a señalar la calva de su maestro. Genos, pero ¿qué hay del blindaje color piel en su cabeza? Saitama, esa es mi piel. Podría ser una microexpresión, pero la sorpresa era clara en su mirada. Genos, qué raro, uno pensaría que es muy joven para estar calvo. Las alarmas sonaron en la mente de Izuku, pues Genos había tocado uno de los puntos sensibles de Saitama, el cual era precisamente su calva. Saitama, sí, soy calvo, ¿cuál es tu problema? Genos, mis problemas, me está pidiendo que haga una lista de ellos. Saitama, no. Por favor no. Se encontraba algo confundido, este tal Genos era muy raro, pues parecía ser muy ingenuo en sus interacciones, actitud que contrastaba completamente por lo visto ayer, donde se le veía como alguien serio y frío. Genos, hace aproximadamente 4 años, cuando yo tenía 15 aún seguía siendo un ser humano. Vivía con mi familia en un pueblo alejado de la ciudad, mi familia era muy pobre y humilde, sin embargo, nos las arreglábamos para sobrevivir, éramos genuinamente felices con nuestra vida tranquila. Esa paz se vio perturbada en un fatídico día, cuando mi pueblo fue atacado repentinamente por un cyborg loco muy poderoso, él arrasó sin piedad con mi pueblo entero y sin consideración, parques, escuelas, edificios, incluso mi casa.
Lamentablemente durante el incidente mis familiares fallecieron a manos del cyborg, mientras que yo apenas sobreviví al incidente con heridas fatales en todo mi cuerpo. A pesar de haber sobrevivido milagrosamente, me encontraba solo, herido y sin fuerzas en un pueblo en ruinas. Eso sonaba verdaderamente horrible, una historia de origen brutal a oídos del peliverde. Ese chico había vivido algo tan brutal, y lo decía tan tranquilo. Si sus palabras eran ciertas, aquello debió haber sido una experiencia terrible. Si a él le hubiese ocurrido lo mismo, ¿sería capaz de actuar tan calmado? Genos continuó con su fatídico relato. Genos, estando casi al borde de la muerte, fui rescatado por el Dr. Stench, un brillante y bondadoso científico que me rescató de los escombros de mi pueblo. Colocó todo su empeño en salvar mi vida, pero en el proceso tuve que pasar por varias modificaciones a mi cuerpo que me permitieran seguir con vida. Como resultado soy ahora Koumo Usoi. Gracias a la ayuda del doctor, quien también tenía la misión de detener al cyborg, renací como un cyborg que pelea por la justicia. Le prometí al Dr. Stench que terminaría con el cyborg y regresaría la paz a este mundo. Las palabras murieron en su boca, comparado con lo que Genos tuvo que sufrir. Izuku sentía que su propia miseria era algo insignificante, un pequeño grano de arena en comparación. Una razón más para admirar al cyborg, por su tenacidad y la forma en la que logró salir adelante aún en situaciones tan devastadoras como esa. Saitama, ya veo. Daba por finalizado el relato. Sin embargo, el chico aún tenía más por decir. Genos, han pasado 4 años desde entonces. A mis 19 años me encuentro motivado, voy de ciudad en ciudad combatiendo el mal. Los kaijin y organizaciones criminales que he eliminado son incontables. Sin embargo, he sido incapaz de encontrar pistas sobre el malvado cyborg. Además, me he encontrado con otro problema. El día de ayer, cuando la kaijin mosquito apareció, perdí la concentración y pagué el precio. Pensé que solo sería capaz de perder contra el malvado cyborg, así que me negué a analizar los datos de mi oponente y me apresuré para confrontarla. Los resultados, como ya he visto, es que un enemigo de gran fuerza me superó. Si ustedes no hubieran estado en el área habría sido destruido sin duda alguna. Usted y su discípulo me salvaron la vida que el Dr. Stench había salvado hace unos años fue salvada ahora por usted, Sensei. Siento el peso de esa responsabilidad, no puedo permitir mi muerte antes de derrotar a ese malvado cyborg. Para lograr eso debo continuar luchando contra el mal hasta que ese día llegue y él se pare frente a mí. Necesito ser más fuerte. El día de ayer, cuando presencié el devastador poder de sus golpes, supe inmediatamente que debía hacerme su discípulo. Izuku escuchaba atentamente cada palabra dicha, muy adentrado en la historia de Genos. Estaba escuchando tranquilamente hasta que vio a Saitama, quien estaba a punto de explotar. Fue ahí donde recordó otro de los puntos débiles de su maestro, el cual era las conversaciones largas, pues estas le fastidiaban terriblemente. Saitama, ya basta, idiota, resume tu historia en 20 palabras o menos. Izuku, pensamiento ya empezó. Después de varios gritos y reclamos, la situación se tranquilizó. Sin embargo, Izuku decidió mejor no intervenir en la conversación, por lo que mejor se dedicó a lavar los trastes en el fregadero de la cocina. Saitama y Genos continuaron hablando por un rato. Lugar desconocido. Así que la chica mosquito fue derrotada, y de un solo golpe. Bueno, era poco menos que un prototipo de todos modos. La pantalla frente a la misteriosa persona mostraba una serie de imágenes de la ciudad destruida, Saitama, Genos e Izuku. ¿Quiénes son estos, y por qué uno de ellos está desnudo? Preguntó curioso el hombre con aire de científico. No sabemos. Respondió otra voz, extrañamente similar a la primera. Bueno, como sea, estoy seguro de que serán unos buenos especímenes. Estudiaremos su fisiología, a la fuerza de ser necesario, aunque de todas formas ya tengo a varios otros especímenes con dones de fortalecimiento físico. La otra voz entonces decidió hablar. Si me lo permite, creo que uno de ellos sería un espécimen interesante de estudiar. Dijo algo insistente. ¿Por qué me debería importar especialmente alguno de los presentes? Una de las pantallas mostró varias fotografías de Izuku, dejando intrigado a la misteriosa persona, pues aún no entendía qué se suponía que debía ver, pues para él solo se trataba de un chico sin mucho valor. Por lo que investigamos, se llama Izuku Midoriya. Aún sin comprender, decidió preguntar el porqué de mencionar especialmente al chico. ¿Qué tiene de especial ese chico? Dijo intrigado, a lo que la otra persona presente respondió. Por lo que investigamos sobre él, tiene antecedentes de haber sido diagnosticado Querquis. Un resplandor siniestro pasó por los ojos del misterioso hombre y ahora escuchaba con más atención. Entiendo, verdaderamente sería un espécimen interesante de estudiar, y más si consideramos su aparente falta de superhabilidades. Ciertamente poseemos pocos especímenes Querquis para experimentar.
El hombre de gafas rió por lo bajo de solo imaginar las posibilidades para la experimentación. Muy bien, manda un emisario, invítalos aquí. A nuestra humilde casa de la evolución. Casa de Saitama. Genos y Saitama habían terminado de hablar, por lo que ahora tomaban té tranquilamente. Eso era un alivio para Izuku, pues la discusión entre estos dos no pasó a mayores. ¡Fum! Para sorpresa de Izuku, a una velocidad vertiginosa, Genos se colocó en posición defensiva en el pasillo, mientras que Izuku no entendía el porqué de tan inesperada reacción. Izuku, Genos. ¡Qué paz! El cyborg cayó rápidamente a Izuku con una respuesta inmediata. Genos, un objetivo se acerca a nuestra posición, no. Son varios. Ya están aquí. La pared frente a Izuku se derrumbó en un estruendo similar al de una bala de cañón. Frente a la ahora destruida pared, una criatura similar a una mantis religiosa se posó amenazante frente a sus espectadores. Mantis, saludos, yo me llamo. G. El inesperado visitante fue silenciado permanentemente con un golpe en el rostro que le destrozó la cabeza por completo, dejando al Kaijin como una mancha verde en la pared. Saitama, alguien pagará por mi pared. Y ese no voy a ser yo. Un tono de fastidio se denotaba en las palabras del calvo. Quienquiera que fuesen esos extraños visitantes, se metieron con el calvo equivocado. Afuera de la casa, a varios metros alejados, dos pequeños seres conversaban entre sí. Babosa, parece que el agente Mantis fue asesinado, no puedo sentirlo con mi telepatía. Rana, espera, ¿no era uno de nuestros mejores agentes? Mientras los dos se debatían sobre lo que pudo haber sucedido con la mantis religiosa, dentro de la casa del calvo un cyborg ahora se preparaba para luchar. Genos, aún hay dos afuera. Déjenmelos a mí. Decidido a derrotar a quien sea que irrumpía en la casa de su maestro, Genos salió de la casa a toda velocidad, a donde su radar le indicaba que esos dos visitantes se encontraban, pero cuando llegó se topó con la sorpresa de que Saitama ya los había neutralizado, hundiéndolos en la tierra de cabeza. Genos, olvídelo, ya se encargó usted. Ja 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 ja. Desde las profundidades, unas manos con garras tomaron los tobillos de Saitama, procediendo a hundir al calvo en la tierra hasta el cuello. Saitama, Para otro podría haber resultado inquietante o incómodo, pero para él, su único pensamiento sobre su situación rondaba en lo fresca que la tierra parecía ser. Genos, sensei. ¿Se encuentra bien? El maestro se lo tomó con calma, estirando lentamente su cabeza, cual tallo que busca la luz del sol. Saitam, sí, estoy bien, de hecho. Me siento como un brote de bambú. Amenaza detectada. Una voz robótica hizo presencia a espaldas de Genos, quien al voltear a ver detrás de sí, se encontró con un enorme cyborg acorazado. Genos, pensamiento podría ser acaso. Tú no eres el objetivo. Aún en el suelo escuchó la voz robótica, la cual le llamó la atención. Saitama, oigan, ¿qué sucede? No puedo ver. Fuera del camino. Sin darle más tiempo a Genos para que siguiera pensando, el enemigo le atacó, siendo más rápido. Genos esquivó el ataque, dio una vuelta en el aire y con el impulso de sus repulsores pateó la cara del enemigo. Con velocidad volvió a aproximarse a su oponente. El cyborg enemigo intentó atacar nuevamente, interceptó el ataque enemigo, haciendo un esfuerzo por no soltar al oponente, pues tenía que resolver sus dudas primero. Genos, oye, tengo que hacerte unas preguntas. A la par de estos sucesos, Saitama seguía enterrado en la tierra, mientras que Izuku llegaba a ver qué demonios estaba ocurriendo, salió de la casa a través del agujero en la pared, y vio una escena de lo más peculiar. Oye tonto, ¿por qué la cara de estúpido? Al parecer, un león antropomorfo gigantesco estaba parado frente a Saitama, o al menos a la parte que aún sobresalía del suelo, pues a excepción de su cabeza, el resto de su cuerpo estaba hundido en la tierra. Saitama no se inmutó ante la presencia atemorizante de la bestia. Para Izuku, la habilidad de su maestro para no verse perturbado en ese tipo de situaciones era simplemente excepcional. Beast King, jajaja, parece que estás en lo que dicen un aprieto, excelente trabajo Grand Dragon. Una criatura similar a un topo con el kanji de dragón de tierra tatuado en el pecho emergió del concreto. Grand Dragon, siempre complican las cosas cuando dan pelea. Genos se alarmó al ver a los dos Kaijines, pero rápidamente recordó que aún tenía que lidiar con otro enemigo. Gorila, ¿te atreves a voltear? El gorila mecánico se enfureció, pensando que Genos lo estaba ignorando. Cargó contra el cyborg rubio con el puño en alto para golpearlo. Esquivó el puño gigantesco de metal, se acercó a su enemigo por debajo de su brazo y aprovechando la cercanía con este, le disparó a plena potencia con su don. Genos, incinerar. La ola de fuego cubrió por completo al gorila mecánico, se tambaleó un poco hacia atrás, pero retomó su ataque, esta vez golpeando con ambos puños a Genos, quien nuevamente esquivó el golpe.
Gorila, soy el pináculo tecnológico de la Casa de la Evolución, soy el gorila blindado, tus ataques no me afectan. Decidido en su misión, procedió a cuestionar al enemigo para poder conocer más sobre lo que hablaba el gorila. Genos, la Casa de la Evolución, ¿qué quieren con mi sensei? El gorila blindado se levantó del suelo, humeante y tambaleándose un poco. Gorila, el calvo que llama sensei. Él no es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo prioritario es el niño. Genos, ¿pensamiento el discípulo del sensei? Genos, ¿y qué quieren con el discípulo de mi maestro? El gorila avanzó nuevamente a paso más lento, mientras su cuerpo seguía expulsando humo. Gorila, eso no es de tu incumbencia, pero nuestra regla es eliminar a quien quiera que se nos interponga, sin excepción, así que ahora serás destruido. No se inmutó en absoluto por las amenazas del gorila, en su mente ahora solo pensaba en el porqué de que dichos enemigos fueran tras el discípulo de su maestro. Genos, pensamiento esto no se ve bien. Saitama bostezó de aburrimiento, pues no le interesaban mucho las palabras de la bestia frente a él, su mente por ahora solo pensaba en su cuerpo bajo tierra. Saitama, estar bajo tierra es fresco, pero a la vez te mantiene caliente. Tengo sueño, ¿qué es lo que quieren? Beast King no daba credibilidad a lo que escuchaba, ese tipo de verdad lo estaba sacando de quicio. Beast King, conoce tu posición idiota. El león acercó dos de sus garras a una distancia peligrosamente cerca de los ojos de Saitama. Beast King, voy a sacarte los ojos con estas garras. A ver si aún te quieres hacer el gracioso. Y para que lo sepas, Beast King no deja nunca que nadie se escape. Beast King intentaba amenazar a Saitama, pero a este poco o nada le importaba en realidad las amenazas del león gigantesco, así que solo se levantó de la tierra saliendo sin esfuerzo del agujero, lo que le sacó un susto al llamado Grand Dragon. Saitama, bueno, ya basta de juegos, escuchen, es su última oportunidad de disculparse. Ustedes tontos destruyeron mi pared, y yo no seré quien pague por arreglarla. Beast King retomó la compostura y se levantó, nuevamente viéndose amenazante. Beast King, ¿así va a ser, Pues prepárate para ver el verdadero poder del grandioso Beast. Saitama, tengo mucha tierra en mis pantalones. De manera cómica, el calvo interrumpió la presentación del autonombrado como Beast King, dándose así el momento para limpiar la tierra de sus pantalones. Beast King pareció desconcertado al perder la atención del calvo, así que trató de retomar su postura amenazante, pero Saitama simplemente no le hacía caso. Beast King, oye, ¿me estás escuchando? Saitama pacientemente continuó sacudiéndose el pantalón. Saitama, espera a que me sacuda, no puedo pelear con los pantalones llenos de tierra. Beast King lo esperó algo molesto, soltando así un suspiro de enfado. Beast King, ¿terminaste? Preguntó el gran león algo impaciente. Saitama, no desesperes, ya casi. El calvo finalizó de limpiar su pantalón de tierra, a lo que le dio el asentimiento a Beast King. Saitama, ahora sí, discúlpame, continúa. Más grande y furioso que antes, el león antropomórfico se alzó como una bestia feroz e imponente frente al héroe calvo. Beast King, pues bien. Prepárate para ver el grandioso poder de Beast King. Las garras de Beast King crecieron en tamaño, el gran león lanzó un tajo directo a Saitama empleando sus poderosas garras. Beast King, golpe león. Saitama sin problemas esquivó la ráfaga, siendo esta tan poderosa que destruyó un grupo de árboles a espaldas del calvo. Beast King, RH, RH, RH. En un desenfrenado ataque, las garras de Beast King intentaban sin éxito despedazar a Saitama, este parecía moverse mínimamente, como si ni siquiera se esforzara en esquivar los ataques. La babosa y la rana, quienes se estaban recuperando por la paliza que Saitama les dio, se incorporaron lentamente sin darse cuenta de lo que estaba pasando a pocos metros de ellos. Babosa, oye rana, ¿te encuentras bien? Beast King, fuera del camino de biluchos. Sin piedad alguna por sus compañeros, Beast King despedazó con sus zarpas a los dos. Saitama se desconcertó por esto, pensó que al menos Beast King tendría algún tipo de compasión por sus compañeros y decidiera evadirlos, pero no, simplemente optó por matarlos igual. Ese tal Beast King era de verdad un monstruo sin compasión. Beast King, ja ja ja. Es la ley de la selva. Beast King comenzaba a entrar en el calor de la batalla, por lo que su frenesí de sangre comenzaba a crecer más y más. Beast King, ahora te toca a ti. Saitama, inmutable como siempre, observó sin impresión el cómo Beast King crecía en tamaño, la ropa del animal se desgarró en pedazos, sin poder contener más su voluminoso cuerpo, pero sin importarle a su portador.
Viendo cómo Beast King empezaba a actuar provocó que Grand Dragon se preocupara por la integridad de su misión, aún necesitaban encontrar al espécimen que el doctor les había encargado capturar, y si el idiota de Beast King no se controlaba, podría acabar matando al espécimen por accidente en medio de sus ataques desenfrenados. Grand Dragon, Beast King. Idiota. Cálmate de una vez, necesitamos encontrar al espécimen. Beast King, cállate gusano. Las afiladas garras del depredador dibujaron un corte en el aire, cuyo efecto fue otra poderosa ráfaga cortante, esta vez dirigida a Grand Dragon, quien rápidamente se enterró en la tierra, evitando así el ataque. Beast King centró nuevamente su atención en Saitama, mientras sonreía maniáticamente. Beast King, aquí va mi tormenta leónida. Cientos de ataques sin freno se dirigieron a Saitama, quien muy fácilmente esquivaba todos los ataques, mientras que Beast King gritaba del éxtasis, pues darlo todo en la batalla lo emocionaba a más no poder, y no se calmaría hasta ver la sangre del calvo en sus manos. Beast King, muere. Sin importar la furia y desenfreno berserker puesto en cada golpe, su diminuto adversario esquivaba con maestría cada ataque propinado, era como si solo jugara con él, cosa que le hacía hervir la sangre. Beast King, ¿por qué no se muere? Está esquivando todos mis ataques. En medio de la tormenta cortante, se fue acercando poco a poco en dirección a Beast King, falto de gana retrajo su puño en posición para lanzar su contraataque. Saitama, ahora, golpes normales consecutivos. Solo tomó un instante antes de que el león sucumbiera frente a los puños de su adversario, Saitama arremetió con una serie de golpes consecutivos que dieron de lleno en el gran león, que de un segundo a otro se vio destrozado por la fuerza de su oponente. El cadáver destrozado del Kaijin descendió inerte hasta tocar el suelo, muerto, la enorme masa sangrienta provocó un estruendo al caer, tan sonoro que fue escuchado en toda la cuadra. Tras neutralizar a su oponente sin aparente dificultad, Saitama giró su cabeza lentamente, dirigiendo su mirada hacia Grand Dragon, quien había salido de su agujero al escuchar el impacto. Se encontraba listo para sermonear a su compañero por su descuido y falta de autocontrol, mas cuando salió, se encontró ante un escenario imprevisto. Beast King yacía hecho pedazos, mientras que el calvo lo miraba molesto. Grand Dragon no era un luchador, en lo más mínimo, sus habilidades se encontraban mejor ubicadas en el rastreo, la emboscada y la infiltración. Por ende, era un experto a la hora de identificar peligros, pues sus instintos le advertían sobre cualquier adversidad o peligro inminente, que le decían ahora, eso era lo que le alarmaba, pues una sola palabra se repetía en letras grandes, huye. El instinto más básico de supervivencia, presente en cualquier organismo con un mínimo de raciocinio, el miedo, miedo a la muerte, miedo a ese hombre de aspecto ridículo, que ahora solo podía pensar como aterrador, era un monstruo vestido como un hombre, una encarnación de la muerte, no. Ese hombre era la muerte. Tan rápido como su zarpa se lo permitía, Grand Dragon escarbaba a toda velocidad, tan solo pensando en huir de ese monstruoso hombre, quienquiera que fuera no le importaba, al diablo la misión. En su mente solo podía maldecir su suerte y desear que aquel sujeto no lo encontrara. Grand Dragon, pensamiento, maldición, nunca me dijeron que habría alguien tan fuerte ahí, será mejor que me retire y me reagrupe. Saitama, te encontré. La cara del calvo hizo acto de presencia frente al aterrado Kaijin, quien no podía dar crédito a lo que veía, una cara tétrica y sin vida, que solo podía transmitirle pavor. Grand Dragon, Esta vez por muy debajo de la tierra que estuviesen, el grito de terror fue escuchado por todos en la calle. Saitama salió de la tierra trayendo consigo a Grand Dragon, quien había caído inconsciente tras sufrir un colapso por el pánico. Izuku miraba incrédulo el panorama, realmente había sido una situación de lo más peculiar, primeramente había aparecido ese tipo que parecía una mantis religiosa, luego la babosa y la rana, luego el gorila mecánico, y por último el león, junto a ese topo. Todos, a excepción del gorila, neutralizados fácilmente por Saitama, aunque ya se lo esperaba, el hecho de contemplar nuevamente el poder de su maestro le hizo sentir nuevamente que estaba muy, pero muy alejado de tener el mismo poder que su maestro tenía. Nuestro protagonista agachó un poco la cabeza, un tanto inseguro, pues estaba seguro de que si no fuera por Saitama, él no habría sobrevivido mucho tiempo a esa pelea. Era un sentimiento de inferioridad que ya rondaba su mente desde hace un tiempo. Saitama, oye, ¿estás bien? Izuku, Saitama se acercó a su discípulo y lo sacó de sus pensamientos, a sus espaldas aún yacían los cuerpos muertos de los emisarios. Saitama, ¿sabes dónde está Genos? Haciendo memoria, recordó que el cyborg se había ido a luchar con el otro cyborg. Izuku, creo que estaba luchando con otro cyborg, pero no estoy seguro de dónde. ¡Boom! Una gran explosión interrumpió las palabras de Izuku, quien ya no vio la necesidad de seguir con su duda respecto a la ubicación del cyborg. Saitama, creo que eso lo dice todo, vamos.
En medio de un gran círculo de devastación, Genos apuntaba su cañón repulsor al gorila acorazado, quien había perdido sus piernas, brazos y casco, revelando un rostro de gorila con el ceño fruncido. Genos, ¿ahora sí vas a responder a mis preguntas? ¿O prefieres ser eliminado? Trató de sonar amenazante frente a su derrotado adversario, tratando de persuadirlo de cooperar, y en cuyo caso se negara, quizás quemarlo a fuego lento ayudara a aflojarle la lengua. Gorila, no me asustas, intento de héroe. Eres tú quien será eliminado, tonto arrogante, ya que yo soy el tercer mejor peleador de la Casa de la Evolución, aunque me hayas derrotado, con tu nivel de poder actual no podrás acabar con Beast King, el segundo mejor peleador de la Casa de la Evolución y serás destruido. El gorila acorazado se vio rápidamente silenciado por Saitama, quien caminaba tranquilamente con Izuku a su lado. Saitama, ¿te refieres al tipo león? Dijo tranquilo, sosteniendo lo que parecía ser el ojo de Beast King. Genos e Izuku asintieron a lo dicho por Saitama, para corroborar al gorila que en efecto, el tal Beast King ya había sido eliminado. El gorila acorazado se quedó callado mientras apretaba los dientes y fruncía los labios, antes de soltar un grito de miedo. Gorila, está bien, lo siento. Les diré lo que quieran, pero por favor no me maten. Los tres presentes se desconcertaron un poco, pues el gorila acorazado ahora estaba hablando con una voz más normal, sustituyendo su voz de robot con la que hasta ahora se había comunicado. Saitama, oye, ¿qué le pasó a tu voz de robot? El gorila soltó una ligera risa nerviosa antes de volver a hablar. Gorila, sí, jeje, solo intentaba sonar más cool. Lugar desconocido. El sonido de pasos apresurados rebotaban en eco por las paredes de una habitación poco iluminada, decenas de individuos vestidos de blanco se movían por ella, pasando por las diversas estanterías y escritorios repletos de complejas máquinas, grandes tubos que contenían criaturas amorfas, flotando suspendidas en fluidos desconocidos. Los pasos iban de un lado a otro en la habitación mientras seguían discutiendo, sumidos en evidente pánico, intentando ponerse de acuerdo unos con otros para poder tomar alguna decisión. ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Esto es inaudito. ¿Cómo pasó esto? ¿De qué manera? ¿Cuál es la conclusión? Apresúrense. No lo puedo creer. Dije que te apresuraras. Debe ser un error. No es un error. Una figura con traje negro y semblante serio se acercó a las demás personas vestidas de blanco, mientras se preguntaba el porqué de tanto alboroto. ¿Qué significa esto? ¿A qué se debe este escándalo? Las demás personas presentes en la sala ignoraron su presencia, ya que estaban bastante ocupados discutiendo entre ellos de forma alarmada. El ser ignorado enojó un poco al hombre de traje negro, por lo que levantó aún más la voz para ser escuchado. ¿Qué significa esto? Las demás personas en la sala se callaron inmediatamente, dirigiendo sus miradas al hombre de traje negro. Con Saitama. Gorila, hace tiempo, en la época donde los quirks y kaijins eran novedad, existió un joven y brillante científico. Con las reflexiones de su asombroso genio fue capaz de hacer un gran número de significativas contribuciones al conocimiento humano. Sin embargo, con el tiempo sus mismos logros le hicieron perder la fe en la humanidad, y aunque constantemente era elogiado por las complejas creaciones de su revolucionaria mente, ninguna de sus ideas o teorías recibieron un poco de apoyo de la comunidad científica. Al no avanzar con la civilización humana, civilización que recién empezaba a normalizar la existencia de los quirks, por lo que su meta era la evolución artificial de humanos como especie. Ese era el único sueño que había tenido, pero solo una persona se acercó a ayudarle a cumplir su visión. Sin embargo, el científico quedó decepcionado al descubrir los verdaderos fines de dicha persona, por lo que se alejó de él. Flashback. Un hombre joven que no aparentaba tener más de 30 años discutía consigo mismo en su laboratorio mientras destrozaba un artículo de periódico en donde hablaban sobre él. Esos malditos simios. Enojado, el científico golpeó su escritorio con furia mientras se jalaba el cabello. ¿Ideas peligrosas? Me tratan como un loco. ¿De verdad esos simios retrógrados piensan que los humanos hemos llegado tan lejos evitando riesgos? Tomó su escritorio y lo volcó mientras seguía gritando de la ira. ¿De verdad creen que los quirks son el paso necesario para la evolución? No tienen derecho a llamarse científicos y mucho menos a transmitir sus genes. Respiró agitadamente mientras luchaba por mantener su autocontrol. Y todavía está ese maldito. El científico recordó entonces a un hombre vestido con traje negro que sonreía de forma siniestra. Ese idiota. ¿Cree que puede robarse mi trabajo como si nada? Continuaré la investigación. Aunque tenga que hacerlo todo yo solo. Fin del flashback. Gorila, él solo se dedicó a su investigación, pero no fue sino hasta que cumplió 70 años que sus esfuerzos se convirtieran en los resultados que buscaba.
Primeramente recuperó la edad promedio de su juventud, después comenzó a clonarse en masa. Llamó a su laboratorio la Casa de la Evolución, con sus clones condujo innumerables experimentos en animales, creando vida y nuevas especies. Después, él comenzó a experimentar en humanos. Saitama, esto está tardando mucho. Durante todo el relato, Saitama había aguantado las ganas de callar de una vez al gorila, pero su paciencia se había acabado, por lo que quería terminar el asunto lo más rápido posible. Saitama, ¿esto qué tiene que ver conmigo? El gorila se desconcertó un momento ante la pérdida de paciencia de Saitama. Saitama, solo intenta sonar cool otra vez, basta de rodeos y ve al punto. Genos, quien también no estaba muy paciente en ese momento, dirigió una mirada seria al gorila cyborg. Genos, mi sensei es un hombre ocupado, resúmelo todo en 20 palabras o menos. Queriendo evitar problemas estando en una situación tan desventajosa, el gorila asintió rápidamente. Gorila, sí, lo siento mucho. Bueno, en realidad el jefe no te buscaba a ti en específico. Lo buscaba a él. Giró su cabeza hasta voltear a ver a Izuku, quien al principio no entendió que se refería a él. Izuku se señaló para asegurarse de que estaba en lo correcto, sin embargo, el gorila mecánico le asintió. Izuku, ¿a mí? Saitama, ¿a él? Nuevamente asintió en respuesta. Gorila, sí, el jefe busca al muchacho. Saitama llevó su mano a la barbilla mientras pensaba. Saitama, ¿y exactamente qué quieren de Izuku? El gorila se tomó un segundo antes de contestar a la pregunta. Gorila, bueno, en términos simples, el jefe últimamente ha tenido mucha curiosidad sobre el cuerpo del chico. Saitama se quedó callado de forma enigmática, para luego levantar su rostro teniendo el ceño fruncido. Saitama, voy a demandarlo. Genos, sensei, él no habla de eso. A Izuku le resbaló una pequeña gota de sudor mientras pensaba en las ridiculeces que pasaban por la mente de su sensei. Genos, su cuerpo rebasa las limitaciones humanas y estoy seguro de que su alumno también tiene dicha cualidad. Dijo refiriéndose a Izuku, quien se sintió apenado, pues en realidad no sentía que fuera tan fuerte como su maestro. Genos, seguramente planean usar a Izuku en su investigación sobre la evolución. Si no lo detenemos, estoy seguro que lo volverá a intentar. No hay que darle esa oportunidad, es nuestro turno de atacar. Saitama soltó un respiro, colocó su expresión seria y habló. Saitama, claro. Vayámonos. Genos, sí. Tanto Izuku como Saitama se empezaron a alejar. Genos, ¿ahora mismo? El calvo no mostró signos de detenerse, levantó entonces un panfleto de supermercado con el aviso de una rebaja. Saitama, sí, además mañana hay ofertas. Estaremos ocupados. Genos, espéreme sensei. Genos aceleró su paso mientras seguía a Saitama. A espaldas de ellos el gorila acorazado los veía partir. Gorila, pensamiento, esto no se ve bien. Mejor le avisó al Dr. G. Genos, oye tú. Genos repentinamente apareció frente al gorila acorazado, sacándole un buen susto. Genos le apuntó con su cañón repulsor, mientras que con su mirada seria lo analizaba. Genos, el desarrollo de los cyborgs en la Casa de la Evolución, ¿hace cuánto empezó? ¿Cuántos fueron creados? ¿Alguno de ellos destruyó pueblos en el pasado? Esas y más fueron las preguntas de Genos, que acorralaron al enorme cyborg, este tartamudeo nervioso. Gorila, bueno. No estoy seguro, pero yo soy el único cyborg de combate. Pareciendo satisfecho con su respuesta, Genos dejó de apuntarle con el cañón y retomó su andar. Izuku, pensamiento, tal parece que ahora hay un nuevo objetivo. La Casa de la Evolución.